tal, amigos? ¿Cómo les va a todo mi gente en Latinoamérica? Estamos acá nuevamente en la intimidad de una cabaña en el sur de Chile, en una zona llamada Pucón, un polo turístico bellísimo, con volcanes nevados, con lagos, que son verdaderas postales. ¿Y por qué estamos acá? Porque acabamos de terminar una convención en la zona y luego nos vinimos acá a este rincón para tener un retiro con las pastoras de 2 días para hablar del sacerdocio real y universal del nuevo pacto. Así que aprovechando esta calidez de esta cabaña, en medio de unos bosques nativos preciosos, dijimos, ¿por qué no grabar una cápsula de conversaciones en casa? Y además porque tenemos a unos buenos amigos que se los voy a presentar, con los cuales vamos a hablar de temas extremadamente importantes. Tengo a mi derecha a la pastora Nati de Buenos Aires, esposa de futbolista, trabaja con los futbolistas, con sus esposas, para que se presente. Nati, gracias por estar con nosotros. Un honor, un placer. Gracias por la invitación. Esto es tan edificante, tan constructivo para nuestra vida espiritual, así que honrada de poder participar y de poder entrar en estas conversaciones con el apóstol Cristian también, así que muy contenta. No, gracias a ti, Nati, porque te agarramos así como dicen de prepo, como dicen los argentinos, pero tuviste la buena disposición de venir y soltar la gracia que Dios te ha dado. También le acompaña su esposo, el pastor Fernando Regules, que trabajan, como dije, con los futbolistas. Fernando, un saludo para toda la amplia audiencia que nos ve, cientos de personas que nos saludan, nos felicitan por lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, apóstol, por la invitación. El estar acá es un privilegio y poder ser parte de un material que va a quedar en la historia. Así que muy contento y esperando aportar algo más de lo que estamos viviendo como sacerdotes del nuevo pacto. Sí, señor. Gracias a ti, Fernando. Y está con nosotros un hijo de la casa, el pastor y apóstol Cristian Sepúlveda. Él es precisamente apóstol de esta zona. Aquí tenemos algunas iglesias y un maestro de la palabra. Y gracias, Cristian, por estar acá. Bueno, qué privilegio, apóstol, de estar con usted, estar con buenos amigos, Fernando, Nati, después de unos días espectaculares acá en la zona, maravilloso. Y siguiendo en esta línea de ser edificados junto a usted y aportar. Siempre veo los programas y ahora me toca estar de este lado. Qué privilegio, qué honra, también qué responsabilidad, pero vamos a abordar unos temas muy, muy buenos, así que seguro va a ser de edificación. Sin duda que sí. Lo que estamos procurando, porque cuando tú entras a internet, a YouTube o a los Facebook, tú tienes líneas transversales, tienes toda clase de pensamientos, de la ultraderecha a la ultraizquierda, de todo. Pero en el caso nuestro, que entendemos que es una asignación de Dios, estamos empeñados en compartir la palabra del nuevo pacto, hablar de la gracia, tocar los asuntos del reino, del sacerdocio y ver de manera lo más detallada posible la revelación del Cristo resucitado e impartido dentro de nosotros como vida. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy definido: el sacerdocio real y universal del nuevo pacto y los sacrificios espirituales. El sacerdocio está profundamente vinculado al tema de los sacrificios. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 1, se me pegó el argentino. ¿Lo quieres leer, pastor Fernando Regules? Sí, Hebreos 5.1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa es la función básica, elemental del sacerdote. Hebreos, Nuevo Pacto. Y tenemos otro pasaje, Nati, si lo quieres leer. Sí. Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es decir, que si ningún hombre hubiera pecado, ningún sacrificio se hubiera ofrecido. Si ningún sacrificio se hubiera ofrecido, no se hubiera requerido del oficio de ningún sacerdote. Quiero repetir esto: si el hombre no hubiera pecado, no hubiera habido necesidad de sacrificios. Si no hubiese habido necesidad de sacrificio, tampoco se hubiera necesitado la competencia de algún sacerdote. Pero porque el hombre pecó, entonces se necesitó el sacerdote, el sacerdocio. Y eso lo vemos, Pastor Cristian, en el huerto del Edén. Claro. El primero en oficiar el sacerdocio en la tierra fue el Señor mismo. Apóstol, y lo de Génesis 3:21, que es lo que está citando el apóstol Cristian, a nosotros en nuestros días, ¿para qué nos serviría? ¿Para qué nos sirve entender de que el primer sacerdote fue Dios? Bueno, tú sabes que la palabra Génesis significa el gen, las semillas. El origen. En Génesis están todas las semillas de los diseños divinos que se desarrollarían a través de toda la Escritura para nosotros. Yo siempre digo, Génesis son las semillas, la Biblia es el desarrollo de la semilla y Apocalipsis es la cosecha. Porque el cordero lo vemos también en Apocalipsis. Claro. Y vi un cordero como inmolado. O sea, en 6.000 años Dios nunca cambió. Hay una línea, un hilo conductor en todo lo que Dios hace. Entonces Dios sacrificó los corderos y cubrió al hombre. Eso es la expiación, expiar, ¿no? Y cubrir al hombre con las pieles. Esto es eminentemente sacerdotal. Ahora, sabemos que el pecado produce muerte. Dice Romanos capítulo 6, verso 23. ¿Lo quieres leer, Nati? Sí, claro, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el pecado produce muerte, lo que Dios tenía que hacer es proveer algo que produzca vida. No sé si tienes el pasaje ahí, Cristian, de Levítico 17:11. Sí, acá lo tengo. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La misma sangre, si la vida de la carne está en la sangre, el sacrificio de matar a una víctima inocente e indefensa, como un cordero, para que expiara el pecado del pecador. Esto realmente es asombroso porque estudiando la historia de los sacrificios, porque los sacrificios son tan antiguos como la religión. Ajá. No existe una religión en el mundo que no considere una forma de sacrificio, de animales, de aves, de seres humanos, o sacrificio, autoflagelo, cualquier cosa que sea un sacrificio. ¿Quién realmente creó los sacrificios? No pudo haber sido un hombre, esto no pudo haber sido la ocurrencia de un hombre, Claro. Fue sencillamente la infinita sabiduría de Dios. El sacrificio responde a la sabiduría de Dios. Qué bueno. Cuando Caín mató a Abel, a su hermano, y la sangre de Abel fue derramada, Dios vino para hablar con Caín y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué es lo que clamaba la sangre de Abel? Venganza. Pero en Hebreos capítulo 12
verso 24. Si lo quieren leer alguno. Sí, lo leo yo. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Habla mejor que la de Abel. ¿Qué es lo que habla la sangre de Abel? Venganza. ¿Qué es lo que habla la sangre de Cristo? Salvación, perdón, redención. Por eso la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Apóstol, sería algo así como que la sangre de Abel pide justicia y la sangre de Cristo nos viste de justicia. Perfecto. Buen aporte. ¿Cómo la sangre de un cordero en el viejo pacto podía declarar justo a un pecador? Ese es el misterio del sacrificio. En la jurisprudencia de Dios, mientras la sangre del cordero se derramaba, del animalito de 4 patas, el pecador era perdonado. Ahora, ese cordero, sabemos quién es, sombra, figura y tipo ¿de quién? De Cristo. ¿Recuerdan a Juan Bautista en la orilla del Jordán? Sí. Cuando lo apuntó a Jesús, porque uno tiene que entender que Juan Bautista era primo de Jesús. O sea, él conocía a su primo. Claro. Conversó con él, tuvieron parte de la infancia juntos, eran de la misma edad. Y en ese momento Jesús aparece en la orilla del Jordán y el Espíritu Santo le dice a Juan, ese que viene ahí no es tu primo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue la aparición de Cristo en el mundo como el ungido del Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que significa, para que ustedes puedan también compartir algunas cosas que Dios les ha puesto, lo que significa es que todo fue resumido en Cristo. Dios quiso reunir, dice Pablo en Efesios, todas las cosas en Cristo. Resumido. Significa que Cristo es la consumación de todos los sacrificios y de todas las ofrendas. Todo está resumido en Cristo Jesús. Qué bueno. Porque vamos a hablar de los sacrificios espirituales. Claro. ¿Quieres aportar algo, Cristian? Sí, yo tengo algunas definiciones acá que son importantes quizás para, resumiendo cada concepto. Creo que está dividido en 2 partes porque hasta ahora hemos visto los sacrificios naturales, luego vamos a ver, como dice usted, la realidad en Cristo Jesús. Y tenemos estos términos para definir el tema del sacrificio. Tuo significa dar muerte a una víctima inocente e inofensiva mediante el derramamiento de sangre. Otro principio acá, en el original hebreo, sebaj, lo que se trae cerca. Hay un versículo que apoya esto, dice Génesis 31, 54. Entonces Jacob inmoló víctima en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Otra definición de términos para ir poniendo Pastor Cristian. consistencia a cada principio que estamos soltando. Hatat, ofrenda por el pecado en el cual la carne se entregaba al sacerdote, ya que la mayor parte se devolvía al ofrendante y la grosura se quemaba en el altar y la sangre se vertía alrededor del mismo. Yo creo que todos estos aportes tienen que ver con el tema levítico. Hay tanto que hablar, ¿no? Cada ofrenda, cada holocausto, todas son figuras de Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas estas cosas. Y creo que cuando Dios nos habla de esto, del sacrificio, nosotros tenemos que saber los términos con los cuales nos relacionamos con Dios. Dios no se relaciona en ningún aspecto con nosotros como carne. Tenemos que ir con la esencia y con la realidad que es Cristo. Así que aprender estas cosas son extremadamente importantes. De hecho, el Señor dice que excluyó o echará del sacerdocio a quienes no tengan este tipo de revelación importante. Ajá. Sí, Oseas lo dice, Oseas 4:6 dice, Claro. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento. Claro. Y por cuanto desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio. Wow. O sea, no conocer estas cosas. Y por cuanto despreciaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. O sea, cuando dice, por cuanto desechaste el conocimiento, hay que considerar dos cosas. Primero, tú no puedes desechar algo que primero no esté disponible. Ajá. Y el conocimiento hoy está disponible para todos nosotros. Segundo, lo que Dios está diciendo es, no quiero que un ignorante me represente. Entonces el sacerdote tiene que estar entrenado en el conocimiento. Ahora, Pastora Nati, el Antiguo Testamento era la Biblia de Jesús y la Biblia de Pablo. Y siempre Pablo y Pedro y Judas, no el Iscariote, Santiago, están citando la única Biblia que ellos tenían, el Antiguo Testamento. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar. Y Pablo también, hablando del sacrificio perfecto, dice que nosotros somos la nueva masa, porque Israel salió de Egipto con la masa leudada, no habían hecho el pan, salieron deprisa aquella noche, huyeron de Egipto. Entonces dice que la masa todavía no había leudado. Y nosotros somos la nueva masa, la iglesia, y que Cristo es nuestra Pascua, el Cordero de la Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, tenemos acá abundante material levítico del Antiguo Pacto para traerlo a la luz. Las ofrendas, cómo se quemaba el holocausto, todo quemado. Pero queremos entrar rápidamente a ver lo que son los sacrificios espirituales en el nuevo pacto. ¿Hay alguna pregunta, algo que acotar? Apóstol, yo el otro día cuando me hablabas un poco con respecto a la elección del Cordero, que después esa misma elección se hizo con Cristo. Esa, como, no sé, vos me explicaste también el otro día, que lo mismo que pasaba con el Cordero, con la becerra, es lo que pasó con Jesús delante de Poncio Pilato. Las mismas preguntas tenían que ver bien si era el Cordero. O sea que se aseguraron de que sea el Cordero. Me gustaría que, si podés... Sí. En el sacerdocio levítico, que es la tipología del sacerdocio real y universal del nuevo pacto, que somos nosotros, por eso es importante conocer esto, las sombras, porque todo el sacerdocio levítico explicado en el libro de Hebreos, en el nuevo pacto, son nuestra pedagogía. No es que vamos a ir a agarrar un animal y lo vamos a matar. No, ya sabemos que el cumplimiento de todos los sacrificios es Cristo. Claro. Es como que tú vas a Dios en el nombre de Jesús. Dice, Señor, yo presento mi sacrificio. Este es mi sacrificio, mi cordero. Tú no tienes que ir a buscar un cordero allá al matadero o al campo para matarlo. Eso es volver al judaísmo. El sacrificio, el cumplimiento es Cristo. Ahora, ¿cómo se escogía la becerra? La becerra bermeja o la becerra roja, para derramar la sangre en el día del perdón, el del Yom Kippur, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro labrados a mano, esta superficie de oro puro, donde se derramaba la sangre de la becerra una vez por año. Esto estaba en el lugar santísimo. Claro. Y el sacerdote, tú sabes, entraba amarrado de la cintura, con campanillas, porque si no calificaba en santidad, ¡pum!, era muerto, y lo sacaban, porque nadie podía entrar allí. Era todo un ritual muy complejo, pero ¿qué nos dice a nosotros? Que el sacerdote iba al campo, estaban todas las becerras, las vacas, entonces él buscaba la becerra perfecta, la miraba por arriba, por abajo, el pelaje, todas las orejas, que no tuviera ni un defecto. Y cuando encontraba la becerra perfecta, ponía las manos sobre la becerra. Inmediatamente esa becerra quedaba separada automáticamente para el sacrificio. Esa becerra cambiaba de uso
y de naturaleza, porque nunca más esa becerra iba a tirar el arado en el campo, nunca más iba a ser vendida como carne en la carnicería, sino que estaba separada para este uso, que es lo mismo que Dios hace con nosotros cuando nos santifica. Por eso Pablo, pensando en esto, en esta elección, le dice a Timoteo, no impongáis de ligero las manos. La doctrina de imposición de manos, que también nos habla Hebreo, tiene que ver con esto, con la elección, con la perfección. Apóstol, por eso cuando a nosotros se nos llama santos, la definición es separado para una función específica. Exactamente, apartado. Apartado. Ahora, esta becerra era primero degollada. Estamos hablando del sacrificio. Sí. Era degollada, luego era descuerada, destripada, cortada, trozada, y todas las partes eran quebradas, de manera que todas las médulas de los huesos, todo quedara expuesto a la vista. Y una vez que todo quedaba expuesto, se subía sobre la leña, el altar, y se quemaba. ¿Eso pasaba en el atrio? Eso pasaba en el atrio, en el altar de bronce, el holocausto. Todas las ofrendas morían en el altar de bronce, en el atrio del tabernáculo. Entonces, una vez que era quemada, el olor del holocausto subía a las narices de Dios, el humo, y eso era para el placer de Dios. Y las cenizas quedaban aquí abajo, todo era reducido a cenizas. Porque las cenizas son las formas finales y últimas de la materia. El cuero se pudre, la carne se pudre, se agusana, los huesos se agusanan, pero la ceniza no. Claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este sacrificio para nosotros, el sacrificio espiritual? Que Dios quiere reducirnos a cenizas para que no seamos corruptibles, que no estemos en venta, que no negociemos el mensaje. Insobornables. Ajá. Entonces, el holocausto era todo quemado. Ah, Que este era otro sacrificio, el holocausto. parte de los, creo que 5 sacrificios principales, ofrendas. Las ofrendas. Claro. Entonces, me parece que cuando usted habla de sacrificio espiritual, hay una aplicación y cumplimiento en Cristo como la realidad y la sustancia de ese sacrificio, pero también hay una aplicación personal. También nosotros somos expuestos, también la piel, qué sé yo, todas esas cosas que son detalles de cómo opera la cruz en nosotros también, ¿no? Hebreos, Pablo dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, Una aplicación. los huesos, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón, y todas las cosas están desnudas y abiertas en la palabra. O sea, está hablando del machete, del cuchillo del sacerdote, la palabra que está cortando todas tus partes motoras, tus partes sensoriales, tu parte espiritual, y divide el alma del espíritu. Queda dividido para que tú sepas cuándo te estás moviendo en el espíritu y cuándo te estás moviendo en el alma. Se trata de nosotros. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2? Debemos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Pero que debemos presentar ¿qué? Nuestros Nuestros cuerpos. cuerpos. El Sacrificio. cuerpo. Apóstol, ¿y tiene algo que ver esto de Romanos 12 con que sea en el atrio? Porque nuestra muerte y llegada a cenizas o holocausto va a ser en este mundo. ¿Tiene una vinculación el atrio con este mundo? Claro, habían 3 altares en el tabernáculo. El tabernáculo es pedagógico. Claro. Toda la pedagogía espiritual del sacerdocio está en el tabernáculo, en el sacerdocio y en el mobiliario del tabernáculo. Entonces, el primer altar, para no complicarle la vida a la gente, el primer altar era el altar de bronce en el atrio, en el patio. Ahí había luz natural, la luz de sol. Ahí todas las ofrendas morían. El segundo altar estaba en el lugar santo, el altar del incienso. Ahí se quemaba el incienso en los carbones, que eran las oraciones. Y el tercer altar es el arca del pacto.
porque el arca del pacto era un altar donde se rociaba sangre. Entonces tenemos la muerte, la sepultura y la resurrección. Qué bueno. Tremendo. Porque en el arca estaba proféticamente la vara de Aarón que reverdeció. La nueva Y eso es vida. resurrección, seguro. Entonces, fíjate cómo todo está. Ay, Señor. Y a mí me conmueve mucho hablar de esto, que nosotros entendamos como sacerdotes neotestamentarios qué significan los sacrificios espirituales. El apóstol Pedro, tú lo tienes ahí, Cristian, lo puedes leer en 1 de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. Sí, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ese punto es el que nos importa a nosotros en esta charla. ¿Cómo es que se presentan los sacrificios espirituales y aceptables a Dios? El conducto por medio de Jesucristo. En Cristo, en el nuevo pacto, se hizo uno el sacrificio con el sumo sacerdote. Antes el sumo sacerdote ofrecía el animal, pero una cosa era el animal y otra cosa era el sumo sacerdote. Pero ahora, en el nuevo pacto, sumo sacerdote y sacrificio son uno. Se juntaron, no hay división. Es Cristo. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, pero Él también es nuestro sacrificio. Entonces, aquí lo que vemos son presentar sacrificios espirituales. En 1 Corintios, tú lo tienes allí, capítulo 15, verso 56, Pablo establece un principio muy importante que cae bien explicarlo acá. Léelo. Sí, 1 Corintios 15, 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Ese es el orden, ese es el protocolo divino. Más lo espiritual no es primero. ¿Qué significa? Que lo natural es primero. Primero hubo un Adán natural, luego el verdadero Adán que es espiritual. Primero hubo una Eva natural, luego la Eva verdadera que es la iglesia. Primero hubo un templo hecho de piedras real y luego el verdadero templo que somos nosotros. En cuanto a los sacrificios, lo mismo. Hubo sacrificios de animales, primero lo espiritual y luego primero lo animal, perdón, y luego lo espiritual. El sacrificio espiritual verdadero ahora que nos presentamos nosotros mismos sobre el altar como sacrificio. El primer sacrificio espiritual somos nosotros, ¿no? Después de presentar el Cordero que es Cristo, Pablo dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso es diario, eso es diario, apóstol. Eso es diario, Sí, Señor. todos los días. Claro, porque habían sacrificios en la mañana y en la tarde. Y en la mañana era por los pecados que pudiste haber cometido en la noche, y en la tarde por los pecados que pudiste haber cometido en el día. O sea que ellos estaban cubiertos. Sí, asegurado hasta los dientes. Claro. Ahora imagínate nosotros que estamos en el nuevo pacto con toda la revelación. Hay un pasaje también ahí en 1 Corintios 5:7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo, el Cordero de la Pascua, que sacrificaron los hebreos cuando salían de Egipto después de 430 años de esclavitud. Aquella noche, cada jefe de familia sacrificó el Cordero. Entonces, ¿qué dijo Dios? Cuando yo vea la sangre del corderito inocente e indefenso, cuando yo vea la sangre, yo pasaré por alto esa casa, no derramaré juicios. ¿Por qué? Porque la palabra Pascua es Pasca,
que significa eludir o pasar por alto. Qué bueno. Entonces, ¿cómo era al principio? Yo nunca lo vi hasta hace un par de años atrás, Pastor Cristian. Porque cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto y veía la sangre, él asumía que en esa casa todos estaban muertos, que no era necesario que él pasara por allí. Y tú y yo todos estamos muertos en Cristo Jesús, crucificados juntamente con él. Entonces, por eso es importante que nosotros y los que van a ver esto sepan la importancia de que nosotros, como piedras vivas y casa espiritual y sacerdocio santo, aprendamos a presentar los sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? No tengo todas las respuestas. Acá tenemos separado que en el nuevo pacto nosotros experimentamos a Cristo como las ofrendas. Sí. ¿Cómo funcionaría eso? Cuando tú empiezas a estudiar Levítico, empiezas a estudiar el tema de las ofrendas, todas las ofrendas tenían un sentido. Habían ofrendas mecidas. Las ofrendas mecidas eran ofrendas, era tipo del Cristo resucitado. Las ofrendas mecidas. Y habían ofrendas elevadas que se elevaban con las manos. Eran un tipo del Cristo ascendido a los cielos. Entonces, todas las ofrendas tenían su significado. Por la transgresión externa habían ofrendas. Por el pecado interno, ofrendas de paz para con Dios, la paz para con Dios. Ofrendas de harina como nuestra comida y satisfacción. El holocausto como la comida para el placer de Dios, ya que Cristo es la satisfacción de Dios y del hombre. Las ofrendas mecidas, ya dije, y las ofrendas elevadas. Entonces, todas las ofrendas tienen una consumación, como dijo el pastor Cristian, en Cristo. Cuando nosotros presentamos a Cristo como nuestra ofrenda al Padre, están todas las ofrendas cumplidas allí. Qué bueno. Por eso es importante aprender a ministrar a Cristo. Pero también Pablo nos habla de que cuando nosotros presentamos a los pecadores a Cristo, también estamos presentando ofrendas. Las ofrendas. Cuando presentamos a los pecadores, apóstoles, ¿un sacrificio o una ofrenda? Leamos para ser más precisos, Romanos capítulo 15, verso 15-16. ¿Puedes leerlo, Nati? Sí, dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, que cuando tú ganas a alguien para Cristo y lo presentas, esta es una ofrenda agradable. Ahí. Los holocaustos y los sacrificios sangrientos también eran ofrendas. Claro. Nunca vimos que ganar a alguien para Cristo y presentarlo a Dios era una ofrenda agradable a Él, hasta que leímos Romanos. Claro. Tenemos también otro pasaje en Colosenses, capítulo 1, versos 28 y 29. Dale, mi amor, léelo. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Significa que estamos presentando perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Presentar es una ofrenda. Ajá. O sea, no se queda solamente con que tú hiciste un discipulado o dedicaste años en formar a alguien, sino que tú lo estás presentando a Cristo, presentándolo perfecto en Cristo. Todo esto es sacerdotal. O sea, apóstol, que cuando nosotros, en nuestra función no específica, que está vinculada más que nada al fútbol, cuando ganamos a alguna persona, eso es una ofrenda agradable a Dios. Sin duda. ¿Y nuestro trabajo con la persona sería un sacrificio?
nuestro trabajo, nuestro seguimiento a la persona, discipularlo, El el entrenamiento. el perfeccionarlo. Es un costo. Pablo habla de la libación. Dice Pablo, yo voy a ser derramado como libación sobre el servicio y sacrificio. Tiene el pasaje ahí, servicio y sacrificio de vuestra fe. Un pasaje muy largo, pero Filipenses 2:17. ¿lo puedes leer? Y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La libación era un líquido, un compuesto de especies aromáticas, vino, aceite, que al verterse sobre las brasas del sacrificio producía un olor grato a las narices de Dios. Esto era para el placer de Dios. Esta libación no era parte del sacrificio, no constituía una parte del sacrificio, sino que era un adicional. Pero al quemarse, eso era grato a Dios. Lo que Pablo está diciendo, que el costo de formar gente, el precio de invertir tu vida, como decía Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Los que estamos metidos en esta tarea de edificar a los santos, sabemos que el costo emocional, físico, de tiempo, invertir la vida en las personas es un costo alto. Todo el mundo sabe que engendrar un hijo es un placer, pero criarlo no lo es tanto. Tampoco competimos, apóstol, con el sacrificio de Cristo. Lo nuestro es en respuesta a ese sacrificio. Es lo adicional, Claro, la porque libación. La libación. No, si Pablo Es la para Dios. escribe. ¿eh? Es grato a Dios. Exacto. No era obligación, creo, la libación era parte de... Si no se le ponía la libación, el sacrificio iba igual. Era Era adicional. válido. Era válido. Pero viste cuando tú le pones el extra, Sí. y dice, me gusta. El otro Eso. día dijiste el chimichurri. Exacto. Término argentino. Exacto. Un término argentino. Es como algo extra, dice Dios, esto es lo que a mí me agrada. Entonces cuando tú estás edificando gente y a veces la gente no responde o la gente, tú diste años en ello y no maduran y tú ves, como dice Pablo, que enardecía su espíritu al ver cómo ellos no crecían los Gálatas, por ejemplo. Ahí tenemos un caso, ¿no? Que después que Pablo les habló claramente de Cristo como crucificado, vuelven a las prácticas del judaísmo. Pablo, eso es lo que significa nosotros ser derramado como libación sobre el servicio y sacrificio de la fe de ellos. Sí, nos han preguntado mucho, apóstol, a nosotros por el tema de la libación. Porque no es un término claro, no es cotidiano, no es fácil. Y esta explicación de que es como un aderezo, es algo que se le ponía al sacrificio, es extraordinario. Otro tipo de sacrificios espirituales también es cuando... ¿Lo puedes leer, Nati, acá? Sí, claro. Efesios 4:18. Filipenses. Filipenses. Filipenses 4:18. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Significa que hay otra forma de sacrificio espiritual que es sostener, financiar los ministerios de hombres que están sirviendo a Dios. En este caso, a Pablo le enviaron a Epafrodito, a ver, lo voy a decir, pero... ¿Qué nombre? Sí, no, lo que pasa es que Epafrodito fue enviado con una ofrenda, con cosas importantes, comida, alimentos, no sé, pero era un gran paquete. Y Epafrodito recorrió todas las cárceles de Roma para encontrar a Pablo. No fue fácil hasta que lo encontró. Y dice que fue un gran consuelo para Pablo. ¿Tú te imaginas, Cristian, a Epafrodito preguntando por las cárceles? ¿Hay aquí algún preso llamado Saulo de Tarso? Ni idea. A otra cárcel. Eso fue un trabajo hasta que encontró a Pablo y le llevó esta dádiva de las iglesias. Y Pablo dice, esta dádiva que enviaste es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué bueno. Entonces, cuando nos ayudamos en nuestras necesidades,
nosotros estamos presentando a Dios también sacrificios espirituales. ¡Wow! Muy bueno. Tremendo. Nos vamos yendo. Vamos terminando. ¿Alguien quiere agregar algo más que quedó en el tintero, como Quizá decíamos? lo que más me conmueve también es ver a Cristo como el cumplimiento de cada ofrenda. Con qué exactitud, con qué detalle, cada cosa que hizo el Señor por nosotros cumplió cada aspecto de la ofrenda. Por ejemplo, usted leía las 5 ofrendas básicas que da los sacerdotes por la transgresión externa, o sea, el pecado, y después por el tema de interior, de la culpa, también se le llama ofrenda por la culpa. O sea, hay toda una progresión, el pecado externo, la culpa interior, y luego venía la ofrenda de paz, es decir, que el Señor hace todo el proceso para que nosotros tengamos la certeza del perdón. Quizá lo que más necesita hoy la gente es saber que Cristo cumplió con todos los requisitos para que tengamos paz con Dios, paz con nosotros mismos. Luego está la ofrenda de harina, toda una progresión que es nuestro alimento, nuestra satisfacción interna. Y por último, el holocausto, que era para el placer de Dios. O sea, cada ofrenda y en su orden nos trae de regreso al sacerdocio para experimentar y disfrutar a Cristo en todo. Impresionante. Sería bueno al final poner una advertencia, porque los evangélicos, nosotros, me incluyo, hay una tendencia a caer en el misticismo cuando hablamos de los sacrificios. Hay gente que dice, voy a ayunar 40 días, voy a presentar sacrificio a Dios. Dios no recibe ningún sacrificio que no sea a través del conducto que Él ha establecido, que es Cristo. Sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Qué bueno. Porque Pablo advierte en Colosenses 2, si quiere anote la cita porque es del 8 al 23, pero no lo vamos a leer todo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y Pablo dice, Y dice, según las tradiciones de los hombres. si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, porque no te lo está pidiendo Dios, es voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, lo que está diciendo acá, que si tú estás presentando a Dios un sacrificio que nace de tu idea, de tu concepto, voy a golpear mi cuerpo, voy a ponerme en un ayuno prolongado, voy a hacer una caminata de 50 kilómetros para presentarlo como sacrificio a Dios, dice, eso tiene cierta reputación en cuanto a culto voluntario, porque Dios no te lo ha pedido, no es necesario en el nuevo pacto, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué bueno. Todo es a través de Jesucristo. Claro. El conducto, Él es el sacrificio perfecto, y todo lo que hacemos es lo que se llama el ministerio completador. Nosotros completamos. Pablo dice, lo que falta de los sufrimientos, de los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, nosotros, dice, completamos en nuestro cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Explico esto y terminamos. Edificar es un costo. No es fácil edificar. Cuando tú ganas a una persona para Cristo, está tan impactado que esa persona a ti te va a amar y casi como que te va a venerar, ¿no? Usted es mi padre espiritual. Hasta que lo comienzas a edificar en la palabra. Cuando lo comienzas a edificar, Jesús dijo en Mateo 16, todas las puertas del Hades van a estar en contra. Sí. Edificaré mi iglesia y inmediatamente las puertas del Hades está la oposición. Entonces, el costo es que tú, como dije,
vas a completar edificando al cuerpo de Cristo lo que falta de los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entendamos bien que el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio vicario, es completo, no tenemos ni que agregarle ni quitarle. Pero en la edificación del cuerpo, Ahí está el tema. es el costo adicional que nos corresponde, el honor que tenemos nosotros de sacrificarnos nosotros por la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Qué bueno. Wow. Ay, Señor, quisiéramos seguir, pero llegamos hasta acá. Quiero agradecer a la pastora Nati y al pastor Fernando de Argentina y al pastor Cristian. Unas palabras final, pastora Nati. No, impresionante poder tener una revelación tan grande y mi oración, que seamos capaces en este tiempo de comprender, de gustar todas estas cosas en esta realidad misma que es Cristo. Ataba todo lo que decíamos, el sacrificio mayor que dijo el apóstol Cristian, que es Cristo, no hay sacrificio mayor, eso ya fue completado, que no podemos añadirle nada de nosotros que tenga valor, que todo carece de valor. Entonces, bueno, poder comprender realmente todas estas cosas en el espíritu, ¿sí? Y ofrecer, el otro día, apóstol, usted decía que cuando traemos al creyente, estamos trayendo material para la edificación de su iglesia, de su cuerpo. Y bueno, y comprender esta tarea sacerdotal que todos tenemos. Muchas gracias, pastora Nati. Que el Señor te recompense con creces a ti. Fernando. Muchas gracias, apóstol, por la oportunidad de estar acá y por aclarar tantas cosas. Porque la primera pregunta que te hice fue con respecto a Adán en el Edén y las túnicas estas, lo que representaban. Y hoy me da mucha claridad porque lo primero que tuvo Adán y Eva fue vergüenza. Y Dios le presentó a Cristo, o les trajo a Cristo, o los revistió de Cristo para que esto desapareciera. O sea que hoy en nuestras vidas, todas nuestras vergüenzas, todo lo que uno escondería ya está escondido en Cristo. Así que gracias, apóstol, y un saludo para toda la audiencia. Y muchas gracias. Perfecto. Apóstol Cristian, gracias. Bueno, estoy muy feliz de participar de esto, de compartir la palabra, y me asombra de que todavía hay mucho más que Dios nos quiere revelar. Entramos veo que Dios progresivamente nos revela cosas y todavía queda mucho más por conocer. Que Dios nos permita tener siempre una gran expectativa por conocer más de Cristo. Así es. Muchas gracias. Y a ustedes que han dedicado también tiempo porque tienen un hambre voraz por la revelación de Jesucristo, y a nosotros nos complace poder ser apenas instrumentos, canales de que esta palabra llegue allá. Los bendecimos a todos. Si me permiten hacer una oración para terminar, le damos gracias a Dios. Padre, gracias por regalarnos este tiempo y permitirnos tocar la vida de tanta gente que tal vez nunca vamos a conocer, pero que esta palabra, como dijo Pablo, no está presa, sino que llega a millones de personas. Los abrazamos a todos por la fe, los bendecimos, y que esta palabra sea metabolizada en su espíritu y crezcan. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima.